haya estado por demás la publicidad que el Ministerio de Salud y Protección Social debería estar llevando a cabo para que el registro, que además voluntario, electrónico y gratuito, sea diligenciado por la población discapacitada. Es tan evidente la discrepancia en cifras que el Ministerio de las Tecnologías e Información, en respuesta a esta corporación, señala que una de las herramientas informáticas beneficia a más de 1.2 millones de colombianos con discapacidad visual, mientras que el registro de localización del Ministerio de Salud y Protección Social solamente identifica en agosto del 2014 438.711 personas con esta discapacidad, senador Duque. Esto es un llamado de atención al gobierno para reevaluar su gestión a esta población, puesto que el reconocimiento de la población es el primer paso para la efectividad de las políticas públicas. Ahora, frente al presupuesto general de la Nación 2015, se sabe que todos los sectores deben asignar una participación a programas dirigidos a población con discapacidad. Pero la partida de mayor importancia se debe encontrar dentro del programa de protección social. Rubro: atención a población socialmente vulnerable o excluida, junto con niños, tercera edad y desplazados. Pero, viene el pero, la participación porcentual global disminuyó de tener un 10% en el 2014 a un 9.4% para el 2015, es decir, 6 puntos porcentuales menos, lo cual preocupa. ¿Cómo no va a preocupar? Si se tiene en cuenta que la población con discapacidad aumenta año a año y considerando que las cifras de discapacidad parecen cobijar menos del 50% de la población, según lo que refleja el registro de localización. Una de las banderas de campaña presidencial para este y el anterior cuatrenio fue una sociedad inclusiva con las personas en discapacidad. Curioso, bastante curioso. Curioso es que el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo señaló que de los 32 municipios que tiene el país, solamente 15 han avanzado en políticas públicas de discapacidad, traduciéndose en una ausencia de gobernancia frente al tema por parte de la autoridad central. El registro de localización además reporta un número considerable de adultos y niños en condición de discapacidad que poseen una situación económica precaria. Alrededor del 61% de las personas con discapacidad no percibe ningún tipo de ingreso con subsistir. Si a esto se le suma que en muchos casos están permanentemente incapacitados para trabajar, la restricción en el acceso a una pensión aumenta, aumentando su vulnerabilidad y la de sus familias. Ahora, pregunto, ¿qué se hace para proveer a los adultos en condiciones de discapacidad, de estabilidad económica, cuando nunca han podido construir un futuro o su futuro pensional? Y además, varios son cabezas de familia. En cuanto a la educación, no es menos preocupante. De la población discapacitada en Colombia, 37 de cada 100 en edad escolar no asisten a un establecimiento educativo, según la encuesta de calidad de vida. De cada 100, solamente 66 saben leer y escribir. Y en niños de 5 a 14 años solamente lee y escribe el 33%. 17% culmina su bachillerato. Y solamente el 3.4% terminan estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Ahora, en la población discapacitada entre 18 y 39 años,
El 24.7% de los encuestados no había alcanzado ningún nivel educativo, solamente el 9.7% alcanzó educación superior, el 24.1% es analfabeta. Además, es inclusión escolar. No se puede hablar de procesos genuinamente inclusivos, puesto que en la mayoría de los casos, niños con diferente grado de discapacidad están en una misma aula, sin equipos especializados para atender sus necesidades particulares, y tan solo un solo profesional, escúchame bien, debe atender plenamente tal diversidad. En educación superior, el tema es crítico, bastante. El ministerio señala, en los últimos 20 años, no se ha desarrollado un modelo de atención para dicha población. Entonces, los casos exitosos son escasos y poco conocidos, y continúa ese estancamiento. ¿Está claro? En otro tema, pensemos ya el registro único de víctimas del conflicto armado. A octubre del 2014 reporta que el número total de víctimas, 152.219, se encontraban en condición de discapacidad. De estas, 715 son niños y adolescentes. ¿Cómo no va a preocupar? Esto preocupa, debido a que el informe del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas señala que, abro comillas, no hay priorización de las víctimas con discapacidad, cierro comillas. Entonces, ¿cuál es el enfoque diferencial en derechos que se lleva a cabo con esta población que además es objeto de violencia? Pero, para finalizar, como el Centro Democrático hace propuestas y es propositiva. Un minuto, senador. Presidenta, 2 minutitos, presidenta. Ya voy finalizando. Propuestas de Centro Democrático. Lo primero, es determinante, señores del gobierno, definir cuanto antes la magnitud de la población en condición de discapacidad en nuestro país. Lo segundo, priorizar citas médicas a cuidadores, pues los cuidadores no pueden dejar a sus pacientes solo cuando les es atendida su necesidad. Tercera propuesta, implementar programas de FAMI-Empresas que involucre al paciente y a su cuidador y que incluya formación educativa y apoyo empresarial. La cuarta propuesta, los niños en condición de discapacidad hoy tienen derecho a una tarjeta de 15 pasajes al mes, pero normalmente se requieren acompañamiento de su cuidador. Ahora, generar el mismo beneficio para el cuidador y ampliarlo a 30 pasajes al mes, entendiendo la necesidad de traslado a su lugar de estudio que tienen estos pequeños. Otra propuesta, crear ayuda económica especial a padres, madres, cabezas de familia con bajos ingresos a cargo de personas en condición de discapacidad. Seguimos con las propuestas. Generar un programa especial para cuidadores de tercera edad que tengan a cargo niños en condición de discapacidad. La siguiente, promover la creación de instituciones para personas mayores en condición de discapacidad, pues muchos viven esta etapa solos, en condición de abandono. Y por último, señora presidenta, en entidades estatales, generarse obligación de contratación de un porcentaje mayor de personas en condición de discapacidad. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Sofía Gaviria, 10 minutos.